Hoy tenemos el placer de encontrarnos y de poder hablar con una de las personas más relevantes en los últimos 40 años en nuestro país. Hoy tenemos al cofundador del país, al primer director del país, presidente de Prisa, miembro de la RAE y un sinfín de cosas más que podríamos tirarnos así hasta mañana. Juan Luis Cebrián. Usted dice que el país nació como un periódico independiente, pero en una entrevista usted llegó a afirmar que el país ha pronunciado históricamente a favor de gobiernos de izquierdas. Sí. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, pues exactamente lo que dije, que normalmente apoyamos no a gobiernos de izquierdas, a gobiernos más o menos liderados por el PSOE por varias razones. Pero no es cortar la independencia periodística. No, porque no solo no, porque decir, o sea, los periódicos tienen derecho a expresar su opinión y su apoyo a partidos políticos, a obras de arte, a lo que ellos quieran, ¿no? Pero eso no significa que pierdan la independencia. En primer lugar, contra la idea de que el país era un periódico de izquierdas, yo siempre dije que no, que era un periódico. ¿Usted piensa que la edad le hace a uno más conservador? Primero habría que saber qué es ser más conservador, ¿no? Es decir, yo me he divorciado 2 veces y con 70 años, 68, me casé con una mujer de... Bueno, más en cuanto a ideología política. Eso me parece que no es ser muy conservador. Bueno, creo que esto ya se separa bastante. Yo creo que ya se separa bastante eso. O sea, conservador de ideología política. ¿Qué es un conservador en política? ¿Es un conservador en política? ¿Un comunista es un conservador? Yo me casé con una rumana que ha vivido el comunismo. Y a veces cuando se ha enfadado conmigo me ha dicho, ¡eres un comunista! Y digo, bueno, eso no es un insulto para mí sería un insulto decir, eres un fascista. Pero te quiero decir, no creo que necesariamente con la edad uno se haga más conservador. ¿Conservador de qué? ¿Se hace más conservador? De derecha, más de derecha. Bueno, en en primer lugar, fíjate, yo personalmente, mi experiencia personal, creo que no he cambiado mucho de posición política ni de ideología, y que en el fondo sigo pensando lo que pensaba cuando monté con otro grupo de gentes el primer periódico que monté, que fue Cuadernos para el Diálogo, ¿no? En unas declaraciones bastante recientes usted dice que Pedro Sánchez es el presidente que más ha dividido a la sociedad española. ¿A qué se debe? O sea, que se ha dedicado a dividirla, a que es un sectario, es decir, Pedro Sánchez no tiene ningún proyecto, ha tenido... ¿Un sectario en qué sentido? Pues eso, porque se ha convertido en una secta el Partido Socialista, pero no solo eso, sino la Moncloa, el que no obedece le corta la cabeza. Además, hay que decir, para ser político tienes que tener un cierto instinto asesino, sobre todo si eres presidente o jefe de gobierno, ¿no? Y hay que decir que esa cualidad política sí la tiene Pedro Sánchez. No le duda el lavado a la hora de ejecutar a sus mejores amigos o sus ayudantes más conspicuos, ¿no? Bueno, eso es más internamente. No, quiero decir, ¿por qué? Porque ha convertido el Partido Socialista... El Partido Socialista ha perdido 5 millones de votos desde 2008 hasta aquí. Y no los ha recuperado, y lo más probable es que no los recupere, ¿no? La aparición de nuevos partidos, etcétera, también ha generado esa división. La aparición de nuevos partidos se debe al sectarismo del PSOE y al sectarismo del PP también. Es decir, a la no comprensión del asunto. El problema, es decir, ¿por qué digo yo que Pedro Sánchez es el que más ha dividido a los españoles? Porque nunca han estado los españoles tan divididos como ahora, pero que además ha dividido incluso a sus socios de gobierno. ¿Tú piensas que es normal que estemos en una guerra de la que no se habla en el Parlamento?
Este país tiene dos problemas. Uno, la guerra de Ucrania, de la que no se habla en ningún lado, más que si enviamos tanques o no. Es decir, prácticamente todo de lo que nos está pasando tiene que ver inicialmente con la pandemia, también habría que ver cómo se gestionó. Todavía no ha habido una comisión parlamentaria que estudie la gestión de la pandemia. ¿Pero para qué está el Parlamento? Para controlar cómo el gobierno hizo la pandemia. Pues no, hizo unos decretos que luego fueron declarados anticonstitucionales. No se habla de la guerra. Hay un peligro cierto de que haya una escalada y una guerra mundial. ¿Cree que hay un acuerdo tácito para no hablar de la guerra? No sé si hay un acuerdo, no. Lo que digo es que hay un impedimento, que el gobierno no habla de la guerra. Tenemos 2 destructores nuevos. ¿Tienen ojivas nucleares o no? ¿Se ha hablado de eso? ¿Eso está dentro de los tratados? ¿Que no se dan a cambio los americanos por tener 2 destructores nuevos en rota? ¿Quién ha decidido eso? ¿Quién decide ahora que enviamos 100 tanques? Nos hemos enterado que hay 100 tanques, por cierto, en Ceuta y Melilla. Claro, porque es el único sitio. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos teniendo una invasión de Ceuta y Melilla, tenemos 100 tanques en Ceuta y Melilla. Y el otro conflicto es Cataluña. ¿Tú recuerdas haber visto un debate sobre Cataluña en el Parlamento español? Pues yo no lo recuerdo, y además sigo con atención los debates en el Parlamento. Entonces, no es el único sectario, es decir, Pedro Sánchez. Lo que pasa es que cuando el sectario está al frente del gobierno, pues claro, las decisiones que toma son mucho más nocivas que cuando está en la oposición, ¿no? Pero, y yo a las pruebas me remito. La fragmentación, la polarización, etcétera y tal, que hay ahora en la sociedad española no ha existido nunca desde la transición. Y antes tampoco existía porque era la dictadura y no te podías fragmentar ni polarizar, ¿no? Entonces, no es un fenómeno exclusivamente español. Hay más polarización y peor en los Estados Unidos, que están al borde de la guerra civil. Pero ese es un mal que a mí no me consuela, ¿no? Pues con este ambiente de polarización absoluta llegamos a 2023, año electoral. Quiero que se moje. ¿Quién cree que va a ganar las elecciones? ¿O quién cree que va a gobernar? Yo no sé quién va a ganar las elecciones. Primero ganarle a un gobierno siempre es difícil, cualquiera que sea el gobierno. Porque el gobierno tiene muchos resortes de poder, emplea, y este gobierno además tiene mucho dinero. Yo estoy jubilado, a mí me ha subido el 8,5%. Me parece completamente absurdo que en un momento tan grave como estaba pasando las clases bajas, pues no haya habido una corrección y que se suba el 8,5% a los que están por debajo de la media de la paga de jubilación, y a los que están por encima pues se les suba el 4 o el 2 o el 3 o lo que se tuviera. Pero como hay 9 millones de jubilados que votan, y que son los que más votan, porque últimamente los jóvenes cada vez votan menos, pues eso se ha hecho con ese intento. Y a mí me parece una injusticia social, porque yo no vivo de mi pensión, ni la mayoría de los jubilados que estamos en la pensión máxima vivimos de nuestra pensión, porque estamos en la pensión máxima porque hemos cotizado para la máxima, y lo hemos hecho porque hemos tenido salarios superiores a la media, etcétera y tal, ¿no? Pero claro, pues se ha hecho así. Y entonces es difícil ganarle al gobierno. Al mismo tiempo creo que Sánchez no tiene ninguna empatía, ninguna. Y Feijóo tampoco es un líder así carismático, que digamos que yo creo que tiene algunas propuestas razonables, pero una cosa es gobernar una comunidad autónoma y otra cosa es el gobierno de la nación, donde está el poder político, el económico y el militar. Entonces eso es más complicado, ¿no? Lo que yo sí creo es que los desajustes que tiene este país, que tiene fundamentalmente 2 desajustes. La economía se ajustará. Uno es el conflicto territorial. Yo creo que Sánchez no tiene ninguna propuesta
para resolver el problema de Cataluña. ¿Crees que la derecha sí? No, tampoco la he oído. No, creo que precisamente lo que creo es que aquí nadie tiene una propuesta y es políticamente el principal problema que tiene este país para el sostenimiento de la democracia. Cataluña no va a ser independiente. Entonces no soy optimista, gane quien gane, pero yo creo que echar a Sánchez, yo no creo que la democracia sea un régimen en el que los ciudadanos elegimos a quienes nos gobiernan. Pero sí creo que es un régimen en el que los ciudadanos podemos echar a quienes nos gobiernan si no nos gustan, por las razones que sean, ¿no? Y yo sí creo que para el conjunto de los intereses generales, para lo que él llama el interés general, que es a lo que debe servir un presidente del gobierno, es malo que Sánchez siga ahí. ¿Tiene claro su voto usted? No, porque yo he votado socialista toda mi vida. ¿Va a votar este año? Sí, porque toda mi vida he luchado para poder votar. Cuando votamos por primera vez, cualquiera que tuviera menos de 60 años no había votado libremente en su vida. Entonces, también las nuevas generaciones no entendéis lo que fue para nosotros la llegada de la democracia, que además veíamos que existía en Francia, en Italia, tal parte a donde íbamos, había ahí unos días que votabas y decías que te iba a obedecer. Entonces, ha corrido mucha sangre, mucho esfuerzo, y de mucha gente, de millones de personas, para que pudiéramos votar. Entonces, el no votar para mí es algo muy complejo. ¿Volverá a votar al PSOE? A este PSOE no. Entonces, sí voy a votar, eso lo tengo claro. Y todavía no tengo decidido, mi voto es el de los indecisos. Hombre, contando con que me dice que al PSOE no, a Podemos la ha tildado de partido antisistema, que seguro que no. Igual quizás sí que se ha hecho a este PSOE. Hablo de las generales.